a nuestra familia de fe que viaja a Sudáfrica esta semana. Oro para que ellos disfruten de su tiempo allá con sus familias. Y Padre, oro para que al reunirnos aquí hoy, al abrir tu palabra, oro para que nosotros tengamos corazones abiertos, lo que tienes. Que no seamos solo cabezas infladas, caminando por ahí con un montón de conocimiento que no sabemos cómo usar, o vivir conforme a ello. Padre, que estemos mucho mejor equipados para adorarte con nuestras vidas de formas prácticas. Así que, Padre, al sumergirnos en tu palabra, podrías guiar mi lengua y ayudarnos a tener corazones abiertos para recibir lo que tienes, para que te glorifiquemos, para que te amemos y para que amemos más como tú. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si no has estado aquí antes, mi nombre es Gunnar. Es un verdadero gozo estar con ustedes. Estamos estudiando Lucas capítulos 1 y 2 en esta Navidad durante las 4 semanas de Adviento y reflexionaremos en las canciones específicas. Hay 4 canciones que aparecen en toda la narrativa de la Navidad y hoy estamos reflexionando en la segunda canción que aparece en el capítulo 1 de Lucas. La semana pasada vimos la primera canción, la de María, y esta semana nos sumergimos en la segunda canción, que es una profecía o una canción de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Por eso somos bautistas, que se remonta a Juan, es broma, por eso los demás están mal. No, pero este es el padre de Juan el Bautista en aquel entonces, antes de que él naciera. Leímos la semana pasada que un ángel le dijo, vas a tener un hijo. Dijo, ¿cómo? ¿Somos viejos? ¿Nada ha pasado? ¿Qué dices? ¿Y cómo sabré que esto sucederá? Y el ángel hace un pequeño truco angelical. Dice, ¿sabes qué? Te daré esto como señal. Cerrarás la boca hasta que nazca tu hijo, y no puede hablar hasta que su hijo, Juan el Bautista, nazca. Y estoy bastante seguro de que salió como Juan el Bautista. No, es broma, pero él nació. Y luego abrimos donde él finalmente puede hablar. Preguntan, ¿qué es este niño? ¿Cómo se llamará? Y él escribe Juan, Juan, y retomamos nuestros versículos ahí. Así que se pondrían de pie conmigo para leer la palabra de Dios juntos. Sí, versículos 57 al 80. Aquí dice, llegó el tiempo para que Elizabeth diera a luz y tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le mostró misericordia y se regocijaron. Al 8º día, al circuncidar al niño, y ellos lo habrían llamado Zacarías por su padre. Pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Y le dijeron, ningún pariente tiene este nombre. Hicieron señas al padre preguntando cómo llamarlo, y él pidió una tablilla de escribir y escribió, su nombre es Juan. Punto. Todos se maravillaron, y de inmediato su boca fue abierta y su lengua suelta, y él habló, bendiciendo a Dios, y vino temor sobre todos sus vecinos, y todas estas cosas fueron comentadas por toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oyeron las guardaron en sus corazones, diciendo, ¿qué pues será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde la antigüedad, que seríamos salvados de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para mostrar la misericordia prometida y recordar su santo pacto, el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que nosotros, siendo librados de la mano de nuestros enemigos, pudiéramos servirle sin temor, en santidad y justicia todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque vas ante el Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y el perdón de sus pecados debido a la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el amanecer nos visitará desde lo alto, para dar luz a quienes están en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu,
y estaba en el desierto hasta el día de su aparición pública a Israel. Amén. Pueden sentarse. Esa es la canción, la última en la que entra Zacarías. Me encanta, no sé, al leer el Evangelio de Lucas solo. Veo estas canciones aparecer de la nada y pienso en musicales cursis, donde todos dicen que ha nacido un hijo y de repente Zacarías está bailando, cantando una canción, pero probablemente no fue así, ¿verdad? Amo la Biblia, amo la Navidad, amo que celebramos la esperanza que tenemos en Jesús. Y alabamos a Dios porque en Navidad lo que recordamos no es solo que somos dolorosamente conscientes de todas las formas en que hemos fallado a la gloria de Dios. ¿Podemos decir amén? Todos hemos fallado a la gloria de Dios. No cumplimos el estándar que Él tiene para nosotros. Y en Navidad no solo somos conscientes de lo lejos que estamos, de llegar o lo imposible que es para nosotros llegar a Dios, pero en Navidad nos damos cuenta, no solo somos conscientes de cómo fallamos, de cómo somos incapaces de ganar nuestra salvación, de trabajar para ser perfectos para la eternidad con Él, pero durante la Navidad, como hacemos cada Navidad y realmente como hacemos cada domingo, estamos asombrados al recordar no solo nuestra incapacidad en todo esto, sino cuando no podíamos entrar en su gloria. La gloria del Dios inmortal y eterno vino a nosotros para encontrarnos en el barro, para encontrarnos en el polvo, para encontrarnos en nuestros fallos, para decir hay esperanza. Y el primer punto en el que quiero detenerme y realmente quiero preguntarnos, esto, pregunta recurrente en el texto de hoy al meditar en el cántico de Zacarías. ¿De qué manera ves a Jesús? Y hay 3 puntos diferentes que quiero mencionar que Zacarías destaca para nosotros, pero quiero ver cómo interpretas estos puntos, cómo ves a Jesús, lo cual me lleva a nuestro primer punto de hoy. Al recordar no solo nuestra incapacidad para acercarnos a Dios, recordamos esta realidad maravillosa del versículo 68, que consiste en que Él nos ha visitado. Y leemos que bendito sea el Señor Dios de Israel, porque Él ha visitado y ha redimido a su pueblo. Pero preguntamos, ¿cómo y por qué nos ha visitado? Leemos que ha visitado y redimido a su pueblo y más en el versículo 69. Él ha levantado un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David. No sé ustedes, ¿alguien les ha llamado cuerno últimamente? ¿Alguien usa esa analogía? Es probable. Es algo que debemos recordar al interpretar las Escrituras. ¿Qué dice? Debemos pensar, como lo haría una persona judía hace 2000 años. Entonces, ¿cómo entendería una persona judía esto? Que Jesús es un cuerno de salvación. ¿Qué significa eso? Y entonces, preguntamos, ¿qué significa? Bueno, los cuernos están en animales, ¿verdad? Se ven en criaturas míticas como los unicornios, aunque se duda de que sean realmente míticos. No, es una broma. Aparecen en animales, ¿cierto? Pero en el contexto judío, cuando piensas en un cuerno, piensas que es la forma en que un animal se defendería. Así que no solo piensas en un toro que tiene un cuerno, sino que piensas en la fuerza y la capacidad del toro para derrotar a sus enemigos. Y así cuando hablas de un cuerno de salvación, hablas de fuerza, hablas de coraje, porque Jesús viene. Así que cuando te haces la pregunta, ¿cómo ha visitado? ¿Por qué ha visitado? De repente empiezas a tener una imagen más completa de cómo es Jesús. ¿Cómo ves su venida? Al pensar en Jesús, ¿cómo lo visualizas? ¿Lo imaginas débil o fuerte? ¿Lo ves como un víctima o victorioso? Bueno, por un lado, puedes ver la historia de Navidad, puedes ver la vida de Jesús, y según lo que decidas destacar, podrías decir, bueno, Jesús me parece bastante débil. Después de todo, no nace en Roma, ni siquiera en Jerusalén.
Este es un tipo que está como en las afueras de Belén. Es un pueblo pequeño. Lo ponen en un pesebre diseñado para animales. Lo que solemos hacer es limpiar la historia de Navidad. Para cualquier padre que haya estado presente en un nacimiento, no estamos tan calmados como José en las escenas principales. José es simplemente como divinamente. Esto fue genial. Tuvimos a nuestro primer hijo entre animales. No, si quieres una escena de pesebre realista, José debería estar aterrorizado y horrorizado. Debería ser así. ¿Qué pasó? Solemos pensar que de repente el pesebre está limpio. Hay animales limpios. Los únicos animales limpios en Belén estaban en ese pesebre para Jesús. No, era un lugar apestoso, un sitio impuro. Y piensas en Jesús y dices, me parece débil. No nace en la capital política de Roma, ni en la religiosa de Jerusalén. Nace en Belén y ni siquiera pueden conseguirle una casa real, mucho menos un palacio o algo así. No, nace y es colocado en algo diseñado para animales, de padres sin recursos. Veremos eso la próxima semana. Y ya que estamos, aquellos que parecen ser poderosos como Herodes intentan matar a este pobre bebé recién nacido. Parece bastante débil. Y podrías decir, no parece victorioso. Pero al alejarte, no solo del nacimiento, sino de todo el ministerio de Jesús, podrías decir, parece una víctima, es un marginado, es rechazado por las élites religiosas, es rechazado por su familia que cree que está loco, es rechazado físicamente por los romanos que no solo lo matan, hay formas eficientes de matar, decapitación, lapidación. Hay formas rápidas de matar. Con la crucifixión dabas un ejemplo, matabas lentamente mientras humillabas. Y podrías ver la vida de Jesús y decir, me parece débil, me parece una víctima, no un vencedor. ¿Cómo ve Zacarías a Jesús? Porque él lo considera fuerte. Nuevamente dice que hay un cuerno de salvación para nosotros en Jesús. La imagen es de un guerrero fuerte y victorioso. ¿Cierto? Así que pensaste en los toros, pensaste en cómo se defienden, de dónde proviene su fuerza, cómo combaten a sus enemigos. Proviene de su cuerno, y Jesús es el cuerno de salvación para nosotros, no simplemente alguien que desea liberarnos, alguien con las mejores intenciones, pero incapaz de hacer nada. ¿Conocemos a esas personas? Es como, hombre, si fuera rico, ayudaría a todos. Es como, bueno, no lo eres, así que no hay forma de ayudarte. Él no es así. Zacarías canta sobre un Salvador que no solo quiere salvar a la gente, Él puede, tiene la fuerza para hacerlo. Tiene el coraje para liberarnos, listo para acabar con cualquiera que se oponga a su plan. Así que Zacarías nos recuerda, Jesús no es débil, es fuerte, no es víctima, es victorioso. Quiero seguir con esto. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Cómo ves su venida? Así que seguimos y decimos, vale, ¿por qué crees que Jesús ha tenido el impacto en la historia de la humanidad que ha tenido? Para muchos de mis amigos, y yo era uno de ellos, fui muy escéptico respecto a la fe durante muchos años. Pensaba que todo esto era solo teatro dominical. No hay poder en esto. Realmente no hay nada en todo esto. Tuve que cuestionarme, ¿por qué? ¿Por qué es que esta persona, nacida en Belén y no en Jerusalén o Roma, en las sombras, acostado en un pesebre, luego crucificado por los romanos, diseñado para asesinarlo mientras lo humillaban y mataban, ¿verdad? ¿Por qué es él el centro de la historia? Alguien me dijo una vez que, ¿te imaginas usar una máquina del tiempo? Ir hace 2000 años. Estás junto a la cruz. Estás allí. Ves 3 cruces y ves a Jesús en una de ellas. ¿Te imaginas lo que costaría
convencer a la gente de tu entorno, apuntando al hombre de la cruz del medio, diciendo, saben que él será el hombre más venerado de toda la historia. ¿Sabes que dentro de 2000 años usarán sus calendarios basándose en él? 2000 años después de aquel hombre en la cruz central, no van a estar hablando de César Augusto, no van a estar hablando de Roma. Habrá iglesias por doquier. Hay una isla que no conoces, se llama Islandia, en medio del Atlántico. Van a ver esta gente vikinga que va a estar adorando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, debido al tipo en la cruz del medio. ¿Te imaginas lo que haría falta para convencer a quienes lo veían morir humillado? Que es Él. Es Él, el hombre más impresionante de la historia. ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Fue un accidente? ¿Un azar de la historia humana? ¿Fue simplemente que Jesús vino al lugar correcto, en el momento adecuado, difundiendo las ideas correctas? Que era un filósofo sabio adelantado a su tiempo, en el contexto social y, vaya, fue la tormenta perfecta y estalló. ¿Cómo ves la llegada de Jesús? ¿Por qué ha tenido el impacto que tiene incluso hoy? Bueno, como sea que veas la llegada de Jesús, lo que vemos en Zacarías es que él tiene una idea de por qué Jesús ha llegado. En los versículos 69 a 70, él nos muestra que ha venido, no como un accidente cósmico, no solo al azar la persona adecuada en el momento adecuado con las ideas adecuadas, que él ha venido según el plan definido de Dios. Que esto es Dios cumpliendo sus promesas por todo el Antiguo Testamento. Y vemos esto en los versículos 69 y 70. Y dijo, y levantó un cuerno de salvación para nosotros en la casa de su siervo David, tal como habló por boca de sus santos profetas desde antiguo. Él vino y viene. No es algo nuevo simplemente por el hecho de hacer algo nuevo. No fue un accidente o un cambio precipitado en los planes de Dios, sino que la obra de Dios había estado ocurriendo durante cientos de años preparándose para este bebé. Y aunque parecía ir tan extraño para nuestros cerebros pragmáticos, ¿no? Si buscas impacto, vas al centro político o religioso, no a Belén. Pero Dios dice, no, no, no. Sé lo que hago y ejecuto mi plan. Ahora, puedes estar aquí como yo hace años. Puedes dudar de la fe. Podrías decir, creo que esto es solo. Quizás esto es una muleta para los débiles. Solo necesitan esperanza. Soy fuerte para vivir por mi cuenta. O puedes estar aquí y decir, esto es un teatro. Aquí hay un grupo de hipócritas fingiendo ser buenos cristianos. Y lo hacemos semanalmente. Este show donde actuamos. Pero recuerdo una vez que vine a escuchar a alguien decir, ¿qué tomaría para convencerte de que Jesús es el camino, de que Jesús es la vida, de que Jesús es la verdad? Para muchos que dudan de la fe, nunca pensaron en lo que realmente haría falta para convencerlos. Nunca lo pensé. ¿Cuál es el estándar que pondría para decir, Dios, ¿cómo me convences de que hay algo real en todo este cristianismo y no en las otras religiones? Permíteme sugerir cómo decir, si encuentras un libro sagrado o una escritura en cualquier religión en particular que muestra que el autor sabe cosas que solo Dios podría saber, es un buen estándar. Si hay ideas ahí que aún no se conocen en la historia humana, o si ya existen hechos sobre cómo se desarrollará la historia antes de que ocurra. Y es un buen estándar para decir, está bien, hay algo en este
libro. Si miras este libro, con esos ojos verás muchas cosas. Digo cosas ridículas. Pero si nos enfocamos no solo en la profecía general de lo que pasará, sino si nos centramos solo en Jesús. Hubo un hombre, hace décadas, creo, no sé cuándo lo hizo, pero él se centró en la profecía sobre Jesús. Un experto llamado, voy a arruinar este apellido, Alfred Edersheim, probablemente, o algo así. Y encontró en este libro, en el Antiguo Testamento, 456 escrituras sobre el Mesías venidero. Y las comparó con la vida de Cristo y halló que más de 300 de esas 456 se cumplen en la vida de Cristo solo durante su ministerio terrenal. Algunas de estas profecías son muy amplias, pero otras son muy específicas. Profecías sobre dónde va a nacer, cuándo nacería, cómo moriría, cómo resucitaría, incluso cuánto dinero costaría traicionarlo ante los romanos, qué clase de milagros haría. Y la lista continúa de realidades y profecías cumplidas en la vida de Jesús, dichas cientos de años antes de su llegada. Como hablaba con una mujer que recién llega a la fe y leía los evangelios, le pareció extraño que leyera tan rápido los relatos de la crucifixión. Pensé que tomaría más tiempo. Después de todo, vi una película sobre eso, La Pasión de Cristo. Duró 2 horas y es solo un capítulo aquí. Se lee en 4 minutos. ¿Qué? ¿Sabes qué es interesante? Si quieres detalles de la crucifixión, ve a Isaías, escrito 700 años antes de su llegada, antes de que la crucifixión fuera inventada por los romanos como tortura. Ahí verás una buena descripción. Ve al Salmo 22. ¿Escrito cuándo? ¿Cuándo se escribió? ¿1000 años? ¿800 o 900 años antes de Cristo? Ve a las profecías. Ellas te darán los relatos detallados de cómo es realmente una crucifixión. Nuestro hermano Zacarías quiere decirnos esto. Jesús no era un hombre al azar, con una idea nueva y revolucionaria que surgió en el momento preciso de la historia humana. No, él ya había sido profetizado, planeado durante cientos de años antes de que él llegara. Y aunque Dios había planeado estas cosas de forma muy distinta a como cualquiera de nosotros imaginaría, así es como cumple su plan. Incluso Dios preparó al hijo de Zacarías para ser una voz en el desierto que preparara su camino. Ese fue el capítulo que leí al abrir el servicio hoy, Isaías capítulo 40. Habla de una voz en el desierto, clamando, preparen el camino del Señor. Ahí está la profecía sobre el hijo de Zacarías, Juan. ¿Juan el qué? El Bautista. Quiero decir, no, solo bromeo. Voy a dejar de hacer ese chiste. Incluso ves a Zacarías mencionar eso sobre Juan, su hijo, en el versículo 76. Y tú, pequeño, serás llamado profeta del Altísimo, porque tú irás ante el Señor para preparar sus caminos. Dios tiene un plan. Dios ha hablado y es fiel a su palabra. Y lo que me encanta de eso, quizás estés pensando, después de que mencioné eso, ¿qué es Alfred, o cómo se llame, el erudito? Con un nombre raro. Espera, dijiste que había 456 versículos sobre el Mesías. Y dijiste que Jesús cumplió 300 de ellos, y no soy matemático, pero quedan como 156, ¿cierto? ¿Quién cumple los otros 156? Esos conciernen al fin de los tiempos. Lo que me encanta es que Él ya cumplió los 300. Ya ha demostrado que es fiel a su palabra, que viene, que hará que sus planes se cumplan. Él es fiel a lo que dice y sus promesas permanecen.
y para los que vendrán, para las promesas sobre cómo terminará este mundo, quién conquistará y ¿Estamos quién en el será océano? victorioso. Ahora podemos saber y confiar en que Él es fiel a su palabra. Incluso cuando miras alrededor y dices, hombre, no sé cómo encaja en el plan de Dios, ya que tenemos a muchos refugiados entre nosotros. Estás aquí en medio del del océano océano Atlántico. Atlántico diciendo, ¿cómo encaja esto? Esto no era parte de mi plan de 10 años, estar en Islandia. Puedes saber que Dios sigue en control, aunque no lo parezca para nosotros. Así que pregunto de nuevo, ¿ves a Jesús como un golpe de suerte en la historia, una serie de coincidencias que lo hicieron la persona más influyente de la historia? ¿Nuestro hermano Zacarías nos recuerda? No, nada es accidental en la venida de Jesús. Su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, todo está predicho y planeado por Dios. Y Zacarías le dice a la gente que está a su alrededor en el nacimiento de su hijo, Juan el Bautista. Están viendo el cumplimiento de cientos de años del plan de Dios predicho en el Antiguo Testamento. Están viendo eso suceder frente a ustedes. Recuerden, esto viene después del periodo macabeo. Ahora, puede que no sepas qué significa eso. Está bien. Pero si vas a la última página de tu Antiguo Testamento, y es el libro de Malaquías, escrito unos 400 años antes de la venida de Cristo, ¿cierto? Y pasas la página y estás en el nacimiento de Cristo y no parece un periodo muy largo. Es una página, ¿sabes? Pero son 400 años de silencio, ni un solo profeta. Nadie diciendo, esto dijo el Señor, y de repente, ese silencio es violentamente cortado por la llegada de Juan el Bautista. Y él dice, el Salvador viene. Y Zacarías dice, ustedes verán el plan de Dios desarrollándose. Ahora que dejamos claro lo que dice Zacarías sobre Jesús, que es fuerte, que es victorioso y que viene con un propósito, con un plan de Dios establecido antes de la fundación del mundo, cientos de años antes de su llegada, predicho en las Escrituras. ¿Cómo vemos a Jesús? Porque tenemos este problema. Jesús puede ser fuerte. Jesús puede ser victorioso. Y puede venir con un propósito definido para llevar a cabo el plan de Dios. Pero hasta que sepamos cuál es ese plan, no sabemos si es buena noticia para nosotros. ¿Cierto? Si ha venido como un Dios justo para juzgar pecadores, ¿quién califica para eso? Todos nosotros. Todos nosotros. Así que está bien, es bueno, Jesús es fuerte, es victorioso, tiene un plan. Dime que esto es buena noticia para mí. Dime que estoy en el lado correcto con respecto a Dios mismo. Si el plan ha llegado para eliminar el mal, ¿han oído esto? ¿Por qué Dios no detiene el mal en este mundo? ¿Por qué un Dios bueno permitiría que sucedan cosas malas? Bueno, mi pregunta es, ¿has hecho el mal? ¿Quieres que Él elimine todo el mal? ¿O solo lo que tú consideras malo? Porque si vamos a orar para que Dios venga y elimine todo el mal, la tierra entera quedaría vacía, ninguno de nosotros. Todos seríamos consumidos por la ira de Dios. Si el plan es eliminar a todos los que han pecado, bueno, eso hace a Dios justo, eso hace a Dios un juez. Pero eso no es cómodo para ninguno de nosotros. Después de todo, somos buenos siendo malos, ¿cierto? ¿Un amén por eso? Amén. Un poco entusiasta, pero está bien. No, es broma. No hay que enseñar a los niños a ser egoístas. ¿Lo sabías? Quizás seas de esas personas con un gran plan para criar a tus hijos Pero no y llegaremos. juzgas a los demás padres pensando que tú lo harías diferente. Mis hijos serían perfectos. Te Decirte, diré, Mike Tyson dijo algo al respecto. todos Todos tienen un tienen plan. un plan hasta que los golpean. Y luego, no.
Al final, no hace falta que les enseñe a mis hijos a empujar a otros. Aprenderán solos. ¿Cómo? No hace falta que les enseñe a mis hijos a ser egoístas con sus juguetes. Aprenderán solos. Los niños, incluso estos bebés, son buenos siendo malos, ¿no? No hay que enseñarles eso. Resulta que fallamos al estándar de Dios. Y sí, Jesús es fuerte, Jesús es victorioso, Jesús viene con un plan, pero por favor dime que eso significa que salva a pecadores como todos nosotros. Dinos que esto es una buena noticia. Vemos la tercera promesa en el cántico de Zacarías. Jesús llegó a usar su fuerza para cumplir su plan, a salvar. Y dices, gracias Jesús. En esto quiero profundizar. Te pregunto otra vez, ¿cómo ves a Jesús? En los versículos 71 al 74 se enfoca en cómo Jesús nos salva de peligros externos. Y en los versículos 77 al 79 comienza a centrarse en Jesús, en cómo nos salva de nosotros mismos, nuestros corazones humanos, propensos a vagar. Y leemos en versos 71 al 75. Que seremos salvados de nuestros enemigos y de la mano de quienes nos odian, para mostrar la misericordia prometida a nuestros padres y recordar su santa alianza. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, siendo liberados de la mano de nuestros enemigos, podamos servirles sin miedo, en santidad y rectitud ante Él todos nuestros días. Zacarías habla aquí de Jesús como un Padre que viene. ¿Tienen recuerdos así? ¿Alguien fue acosado por personas malas? Ya saben, uno de esos niños malvados. Otra vez somos expertos en ser malos. Tengo recuerdos de mí mismo siendo torturado por bravucones de 4º grado en 1er grado. Conseguí que me noquearan 2 veces en primero y me prendí fuego una vez, pero esa es otra historia. Pero recuerdo una época en particular donde me iban a lanzar por una colina que estaba llena de hielo, que te haría terminar deslizándote hacia un montón de rocas, ¿cierto? Eso hacían en el recreo, lanzar a los de primero a ese montón de rocas. Pensé, no, soy el siguiente, me van a lanzar. De repente mi amigo de 7º grado llega y los embiste. Pensé, esto es increíble. Sí, estoy a salvo. Y esto es lo que veo, esto es lo que pienso cuando veo como aquí está el cuerno de salvación. Veo al toro cargando. Alguien más fuerte que nosotros. Y no solo más fuerte que nosotros, sino que nuestros enemigos y cualquier cosa que enfrentemos. Y resulta que esta es una noticia maravillosa porque Él está de tu lado. Está de nuestro lado. Desglosemos esto. Él vino a salvarnos de nuestros enemigos, de quienes nos odian. Cuando Jesús viene, cuando Él es nuestro número 1, entonces fuimos salvados de las opiniones, planes y el odio de nuestros enemigos. Y algunos han vivido con enemigos físicos reales, gobiernos corruptos, simplemente gobiernos corruptos, usando su poder, usando la violencia para aplastar a la iglesia. Y al ver estas palabras piensas, ¿cómo encaja? Y lo que pienso es en la realidad del avivamiento en todos los lugares, donde los gobiernos y gente corrupta y violenta intentan aplastar a la iglesia. El resultado es siempre el opuesto. No es algo nuevo. Se remonta a 1700 años. Creo que fue Agustín, de Hipona, en África, quien dijo, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia.
Eso vio él. Cada vez que intentaban matar a la iglesia se multiplicaba. Cada vez que intentaban dar un ejemplo de los cristianos en la antigua Roma y los mataban en las arenas, la gente se convertía por cómo morían. Todo terminaba saliendo mal. Y fue increíble. Incluso al leer el Antiguo Testamento, ves cuántos escenarios diferentes vivieron los israelitas donde pudieron ser borrados de la faz de la tierra. ¿Y si lo hubieran hecho? ¿Qué pasa con la promesa del Salvador? Porque algunas profecías hablan del león. Por eso dice, de la casa de David. Él viene de la casa de David, ¿verdad? Nota eso. Cuando Él es nuestro número uno, la promesa de Dios es que nos ha salvado de las opiniones, planes y el odio de nuestros enemigos. Esta es una de las promesas de Dios aquí en la Biblia. El mismo Dios que prometió la llegada de Jesús, el mismo Dios que está llevando a cabo su plan, el mismo Dios que ha sido fiel a su palabra, de cuándo, dónde y cómo nacería Jesús, qué enseñaría, cómo llevaría su plan hasta el final, cómo nos salvaría. Cuando enfrentas enemigos, no debes temer, son físicos. De nuevo, sabes que si Jesús es tu número uno en la vida, sabes que lo que pueden hacerte es limitado. Al final, es Cristo quien puede detenerlos si Él quiere. Y es Cristo quien ha garantizado tu seguridad para toda la eternidad. Nada puede frustrar el plan de Dios y cualquier daño que intenten causarnos, sabemos que somos amados por aquel que no solo puede protegernos corporalmente, sino que también ha salvado y protegido nuestras almas eternamente. Y sobre Jesús, las opiniones y el odio de nuestros enemigos solo tienen el poder que les permitimos tener. Te enfocas en lo que la Biblia dice, noble. Filipenses 4 dice, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de elogio. Si hay excelencia Así que si hay algo digno de alabanza, piensen en ello. Pablo, me encanta, Pablo aquí. Filipenses es un libro donde más habla de gozo. ¿Saben desde dónde escribe? Cárcel, prisión. No es una cárcel islandesa con consola en la celda, como es una prisión romana. Sabían cómo hacer prisiones en aquel entonces donde era incómodo y doloroso. Él escribe desde la prisión, diciendo, hey, hay muchas cosas horribles que pensar aquí. No es solo un filósofo cómodo diciendo, deberías pensar en todo lo que es noble. Y saben, cállate, ¿de qué hablas? No, es alguien que sufre diciendo, puedes elegir ver todo esto. Miren a los enemigos, miren el sufrimiento, o finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, amable, digno de elogio, piensen en esto. Ustedes lo hacen. Recordarme que no quiero decir no quiero preguntar si ustedes lo hacen. Esto es lo que necesito. Debemos recordarnos siempre de quien nos ama o sobre los que nos odian. Uno es los opuestos, peligros y todo lo demás. ¿Qué ocupa tu mente? ¿Cuál es la segunda? Menciona a Abraham, el nuevo pacto, el pacto que Dios estableció con Abraham. Una promesa inquebrantable. Cuando Dios promete a Abraham en Génesis 12, Él la sella mediante una ceremonia en Génesis 15 y luego un signo de la circuncisión en Génesis 17. ¿Y qué dice el pacto? Le promete a Abraham, lo hará una gran nación, lo bendecirá, Él hará grande su nombre. De nuevo, aquí estamos, hablando de Abraham. Bien, bendecirá a quien lo bendiga. Y a través de Abraham, Él bendecirá al mundo entero. Y esto nos puede parecer como, oh sí, claro. Para nosotros
Sí, llegamos. Tenemos internet. Quizás Abraham era un tendría canal de YouTube, muchas suscripciones Muchas y suscripciones bendeciría bendiciendo al mundo. Esto es antes del internet, antes de los teléfonos, antes de todo. Aquí hay un hombre cualquiera en Oriente Medio que ni siquiera tiene hijos. Él dice, haré de ti una gran nación y bendeciré al mundo entero por medio de ti. Y ha sido cumplido en Jesús. Él ha roto el aguijón de la muerte y nos ha salvado de la amenaza de nuestros enemigos. Se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar, para que no fuéramos entregados al castigo. Jesús es la razón por la que podemos servir a Dios sin miedo. Y Jesús es la razón por la que podemos servir ante Dios en santidad y justicia. ¿Verdad? De todos los descriptores para ti, ¿cuántos de ustedes caminarían diciendo, y sí, prefiero ser descrito como santo y justo? Jesús nos hace santos y justos. Jesús es la bendición para la tierra, que viene del linaje de Abraham. Leemos en los versículos 77 al 79. Para dar el conocimiento de la salvación a su pueblo mediante el perdón de sus pecados. Porque, y esto me encanta, de la tierna misericordia de nuestro Dios, por la cual el amanecer sol nos visitará. naciente nos visitará desde lo alto, para iluminar a quienes viven en tinieblas y sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de paz. ¿Cómo ves a Jesús? Él utiliza su poder y su plan para traer conocimiento de salvación y libertad, perdón de pecados, misericordia a quien la necesita. Podemos decir amén, amén. Gracias Jesús, luz dentro de nuestra oscuridad y ayuda a plantar nuestros pies en el camino de la paz. Miren este mundo. Creo que necesitamos más pies en el camino de paz. ¿Cómo garantizó nuestra libertad al permitirse ser encadenado, juzgado y asesinado? ¿Cómo garantizó nuestro perdón, tomando sobre sí mismo la pena de nuestro pecado? ¿Cómo garantizó misericordia a los que la necesitan, al beber la ira de Dios reservada para nosotros? Él aseguró nuestra luz en la oscuridad, entrando en la oscuridad. Mientras muchos queremos huir, mientras queremos evitar la oscuridad, Él entró y aseguró nuestra paz, dando su vida por nosotros, a manos de hombres violentos. Tierna misericordia. Eso dice de Jesús. Dios y bendiga. Y quizás eres como yo, que por mucho tiempo pensaste que sí, la Biblia dice que Dios me perdona, que me muestra gracia y misericordia, pero ¿cómo imaginabas a Jesús haciendo eso? Para mí, durante mucho tiempo, pensé que Jesús me veía como un maestro, molesto por el estudiante que preguntaba mucho. Como cualquier mal estudiante como yo, solo recuerda, incómodamente por quinta vez, ¿puedes explicarme esto una vez más, por favor? Y el maestro diría, ¿qué te pasa? Es como cuando lees que Jesús te perdona y te muestra misericordia. ¿Cómo lo ves? Mostrándote misericordia. El maestro frustrado, harto de que levantes la mano porque necesitas ayuda de nuevo. Sí, vemos en la Biblia Aquí. y en el cántico de Zacarías que Él se acerca. Pero ¿cómo te imaginas que Él se acerca? ¿Te lo imaginas como a un niño acercándose a una araña asquerosa o quizás a un pájaro muerto con un palo? ¿Así se acerca a ti? Después de todo, en la Biblia vemos a Jesús siendo duro. Vemos a Jesús reprendiendo a las personas, tachándolas de hijos del diablo, y entonces concluimos que seguramente soy mucho peor que ellos. Al fin y al cabo, casi siempre habla con severidad a los líderes religiosos que se esforzaban increíblemente por ser personas morales. Y aquí llegas tú y llego yo y decimos, bueno, me equivoqué. Si ellos eran hijos del diablo, ¿quién soy?
¿Por qué darnos gracia? La tierna misericordia de Dios está disponible para quienes vienen humildes, para quienes saben lo que hace y la necesitan. Ese es el problema de la élite. No creían necesitar un Salvador. Era un concepto teológico, claro. Sí, supuestamente habrá un Mesías, pero no les emocionaba. Eso, se sentían amenazados. La luz está disponible para quienes ven su propia oscuridad y quieren venir a la luz. Y dice la Biblia, y es un versículo aterrador si lo piensas, Dios se opone a los orgullosos y da gracia al humilde. Es aterrador, porque no sé si sabes, el orgullo es un pecado aceptable en la iglesia. Oh, es un poco orgulloso. Sí, o sea, es buen músico y buen comunicador. No pasa nada, es solo un poco orgulloso. Esa promesa es que no, Dios se opondrá, no como los orgullosos, se opone a los orgullosos. Y da gracia a quienes vienen humildes. Nosotros en nuestra debilidad necesitamos a alguien fuerte. Nosotros que no sabemos qué hacemos, necesitamos un plan. ¿Un amén? Siempre es algo negativo cuando pido un amén. Noto. Nosotros, los perdidos, necesitamos guía, luz y un Salvador. Y esto es una oferta para el pueblo de Dios que viene sabiendo que necesita a Dios. Y me encanta esto. Quiero leer estas palabras al terminar. Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí. Todos los que trabajan y están cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, pues soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Ese es el cuerno. Ese es el fuerte, el valiente. ¿Y qué dice sobre su corazón? Por cierto, hay un libro que leía que dice que esta es la única vez que Jesús cuenta lo que pasa en su corazón y dice, soy humilde y manso. Vengan a mí, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Lo único que necesitas para calificar para esta luz, para su fuerza, para su salvación, es llegar al final de ti mismo. Debes poder decir, sí, ese soy yo. Estoy cansado, cargado, lo intenté solo. Dios, toma el control. Y luego, nosotros, tal como Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vino a asumir el ministerio de señalar a Jesús, eso hacemos los cristianos. Con nuestras vidas, con nuestras palabras y ojalá con nuestra forma de vivir. Señalamos a la gente un camino de paz. Con alegría, porque vino, ¿verdad? Y si estás aquí y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, no has dicho, Dios, toma mi vida. No has llegado al final de ti. Y si no has descansado sabiendo que Él solo es suficiente para cubrir tus pecados, entonces, por favor, no hay mejor época del año para hacerlo que la Navidad cuando celebramos su llegada. Hazlo hoy, rinde tu vida. Conoce el camino de la paz y al hacerlo, confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador y celebra con nosotros. Si quieres dar este paso, oraré contigo al terminar. Y si ya diste estos pasos, recordemos a Cristo, su cuerpo roto y su sangre derramada por nosotros. Y si estás aquí y no estás listo, abstente, nos alegra que estés aquí, pero oro para que un día celebres la comunión con nosotros. Celebramos la venida de Jesús. También hay una advertencia terrible para cualquiera que no sea cristiano, que tomaría esto indignamente o de una manera burlona. Por favor, abstente, nos alegra que estés aquí. Oremos y recordemos a Cristo en la comunión. Padre, gracias por tu gracia y misericordia, gracias por tu paz. Oro para que nos permitas maravillarnos de quién eres y de lo que has hecho. Que nunca dejemos de asombrarnos de que viniste en tu fuerza con tu plan para salvar.
Y qué increíble es ser parte de eso, Padre, que hemos llegado al final de nosotros mismos y sin embargo ahí estás ofreciendo esperanza, ofreciendo paz, ofreciendo gozo. Padre, Padre, te lo oro pido. para que no solo lo celebremos en tiempo de Navidad, sino todos los días de nuestra vida, que nos maravillemos de quién eres y de lo que has hecho. Te alabamos y agradecemos al recordar el cuerpo roto de Jesús y su sangre derramada por nosotros, que seamos impulsados a adorar esta semana, que nos reunamos y dispersemos en tu nombre, que estemos dispuestos a hablar de ti, a apuntar hacia ti, a adorarte con nuestras vidas como sacrificio vivo en nombre de Jesús. Amén. Cuando estés listo, ven, toma los elementos y recordemos a Cristo juntos.